Buenos días, es la doctora Silvestrini para hablar hoy sobre el sistema respiratorio. Vamos a utilizar nuestro libro de texto, el capítulo 19 del 2020. Es importante que lo vean, la parte que estudiemos aquí, vayan al libro y amplíen, vean la foto, lean. Cada capítulo tiene un resumen muy bueno que lo pueden utilizar para rellenarlo y ayudarlos a ir integrando el material. Aquí tenemos los objetivos que vamos a hablar sobre la cavidad nasal, la faringe, laringe, la tráquea, bronquio, bronquiolos y alveolos. Si no tocamos algo aquí, pero está en la conferencia, viene en el examen, puede venir en el examen. Aquí tenemos este mapa conceptual que siempre recomiendo mucho. Los pueden utilizar como para irlos rellenando y repasar y para ir estudiando. Así que este mapa conceptual vemos que el sistema respiratorio va a tener una porción de conducir aire y una porción donde vamos a respirar, vamos a transportar ese oxígeno que viene en la sangre que entra por el pulmón a la sangre y de la sangre a los tejidos. Así que ustedes lo pueden ir rellenando con detalle de lo que estemos dando. El sistema respiratorio consiste de una porción que conduce el aire, respiramos por la nariz, tráquea a los pulmones, y una respiración donde hay un intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Y va a haber también un mecanismo de ventilación para inspirar y expirar. Inspirar y expirar. La caja torácica con los músculos, que es lo que usted van a ver en anatomía, qué músculos, qué huesos, qué ligamentos se están utilizando en esa caja torácica, y en fisiología, ese mecanismo, ese movimiento que hay cambios de presiones para hacer ese intercambio gaseoso. Esas son un área que ustedes ahora en fisiología van a estudiar al detalle también, que va a ser complementario a esta clase de histología. Y también con la clase de anatomía, están integradas. Todo en este año es integrado entre la parte de celular, cómo funciona, y la parte macroscópica anatómica. Aquí nosotros tenemos, vamos a tener la nariz, estos son los nares, y miren la boca, los labios, aquí tenemos la lengua, este hueso hioideo que está en la barbilla, y arriba dentro de la boca el paladar duro, seguido por el paladar blando. Entonces aquí atrás, detrás de la lengua, tenemos las tonsilas linguales, y atrás es la epiglotis. Y en la epiglotis se abre y se cierra. Y vamos a tener la parte pegada a la columna, el esófago. Acá ven, este es el esófago. Y al frente, esta parte de acá, es lo que nosotros tenemos, la orofaringe. Luego viene orofaringe, la laringofaringe y la laringe. Donde aquí la laringe es lo que llamamos la caja de vocal, porque tenemos las cuerdas vocales y la glotis. Frente a estas cuerdas vocales, vamos a tener aquí el cartílago tiroideo. Nosotros, aquí cuando tenemos en la nariz, vamos a tener la turbina inferior, la turbina media. Vamos a tener aquí los senos frontales, senos fenoideos, y aquí al frente tenemos la turbina superior. Y aquí tenemos la nasofaringe y tenemos esta abertura, que es el tubo de Eustaquio, que comunicará con el oído. Y acá arriba están las adenoides o amígdalas faringiales.
Aquí tenemos esta más pequeña para que ustedes vean entonces que viene a la tráquea y va a bajar a los, aquí ve cómo se va separando en bronquio hasta terminar en el saco alveolar. Vamos a la cavidad nasal. Ahí tenemos la región olfatoria. En la cavidad nasal, vemos aquí la cavidad nasal. El upper, en la parte de arriba, el primer tercio de arriba, tiene un epitelio columnar ciliado pseudoestratificado sin células goblet. Y también hay una mucosa olfatoria especializada, que es lo que yo estoy señalando aquí, la falta olfatoria, y que tiene receptores de olor, olfactory receptor cells. Esos son un tipo de neurona bipolar, una parte hacia arriba y otra parte hacia abajo. También hay Bruch cells celular y hay stem cells basales en esta parte. Esto aquí que nosotros tenemos la placa cribriforme y aquí entonces tenemos este epitelio olfatorio que pasa la placa cribriforme y va hacia el bulbo olfatorio. También vamos a tener por aquí una glándula llamada las Bowman's glands, que es característico de la mucosa olfatoria. Son unas glándulas tubuloalveolares que producen una secreción proteinácea. Este epitelio que nosotros tenemos en esta parte de la mucosa nasal es bien vascular. Por lo tanto, puede sangrar. Y es lo que produce muchas veces cuando sangra la epictaxis, que es sangre por la nariz, que puede ser por trauma, puede ser cuando tenemos rinitis aguda, que se inflama, entonces esa vasculatura se dilata y sangra y tenemos epictasis. Así es que ya vemos aquí en esta parte olfatoria, tenemos la mucosa olfatoria sin goblet cells. Tenemos las neuronas bipolares y que van a pasar por esta placa cribriforme hasta llegar acá al bulbo olfatorio, que cercano está el cerebro de esta parte olfatoria. Aquí en la nariz, cuando nosotros tenemos la nariz en las nares, ahí todavía tenemos epitelio no queratinizado. La nariz pues tiene epitelio queratinizado y cuando entramos con la nariz hacia adentro ya cambia a ser epitelio no queratinizado. Pero lo que rodea la nariz, las nares o los nostrils, es epitelio queratinizado. Una vez uno entra, lo que reviste por debajo es epitelio no queratinizado. Entonces tenemos la porción respiratoria, que también es pseudoestratified columnar ciliated epitelio con goblet cells. La olfatoria es sin goblet cells y la respiratoria es con goblet cells. Vamos a tener en ese epitelio la vena propia, Bruch cells, inervación sensorial. Vamos a tener células enteroendocrinas y células basales de stem cells. Esa lámina propia tiene tejido conectivo seromucoso. Ese tiene mucha agua, más que glándula mucosa, y es rico en plexo venoso y se conoce como cavernous o erectile tissue. Esa lámina propia es contigua con el periósteo y el hueso del cartílago. Es importante conocer este epitelio, esto siempre se pregunta, e integrarlo cuando esté dando anatomía. Aquí vamos a hablar que habíamos mencionado que el epitelio olfatorio tiene unas glándulas características y estas glándulas características son las glándulas de Bowman's. Son tubuloalveolares secretan un material proteináceo.
Esta mucosa nasal es altamente vascular y por eso puede sangrar fácilmente. Miren el epitelio olfatorio pseudoestratificado y miren aquí el cilio. No es que yo vaya a poner una foto y que me digan qué parte, pero sí tienen que saber la narrativa de qué son las glándulas de Bowman, qué tipo de epitelio hay, que esta lámina propia es altamente vascular. Así que la narrativa lo tienen que saber bien, poder reconocer y describirlo. Como habíamos hablado, que tenemos en esta área olfatoria, las neuronas, los receptores olfatorios, no es un solo nervio, son un grupo de como de bundles que van a pasar a través de la placa cribriforme. ¿Okay? Esa placa cribriforme que vemos aquí está en el hueso etmoideo. Ok, etmoide. Aquí está el hueso etmoide. En ese hueso tenemos la placa cribriforme. Y arriba de la placa hacia el cerebro, ¿qué tenemos? La pia mater. Y entonces entra debajo, encima de la pia mater, vamos a tener, y entran al bulbo olfatorio. Esa colección de axones y receptores es lo que forma el nervio craneal 1. Por lo tanto, un trauma en esta área de la cabeza, una persona que esté comiendo y esté usando sorbeto dentro de un carro y hay un frenazo y ese sorbeto entra por el paladar blando y destruye esta placa cribriforme y pues a veces entra hasta el cerebro y cae líquido encefalorraquídeo. Pues eso es un trauma que puede producir anosmia. Infecciones severas. También eso puede ocasionar anosmia. Estos receptores olfatorios tienen una vida de alrededor de un mes. Si se dañan, se pueden reemplazar. Por eso usted le da catarro, se queda no puede estar anósmico y se cura y a los días, pues entonces ya puede ir recobrando el olfato. Y es porque esos receptores se pueden volver, salen, ¿ok? Se pueden reemplazar en nuestra vida postnatal. Así que es un área donde las neuronas se pueden replicar, que es el área olfatoria. Así que aquí está escrito, ¿ves? Estos receptores olfatorios y algunas neuronas también del sistema autonómico parecen ser las únicas neuronas del sistema nervioso que se pueden reemplazar en la vida postnatal. Eso es algo importante. El nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal, un nervio sensorial, lleva la información del olor y se puede regenerar. Fíjense aquí que muchas preguntas pueden haber de esto. Y miren aquí, ¿ves? Se puede oler debido a esto. Y miren qué bonito se ve aquí estos receptores de esta neurona. Miren cómo pasa aquí el hueso de la placa cribriforme y van al bulbo olfatorio. Los senos paranasales son estos senos que son cavidades que tienen aire dentro del hueso. Hay en la maxila, en la parte frontal, en el etmoide y en los esfenoides. ¿Qué epitelio recubre estos senos nasales? Pues pseudostratified columnar ciliated epithelium con algunas goblet cells y alguna glándula. No hay tejido eréctil en estos senos paranasales. Bien,
Ya hemos hablado de los senos paranasales, hemos hablado de la parte de la nariz, la parte olfatoria. Ahora vamos a hablar sobre la nasofaringe. Vamos para la nasofaringe. Y que está recubierta de epitelio columnar pseudoestratificado no queratinizado. Cambia de pseudoestratificado columnar a un epitelio escamoso no queratinizado que cubre la orofaringe. ¿Ves? La orofaringe, repitiendo para estar claro, la orofaringe es un epitelio escamoso no queratinizado. Y en la orofaringe es esta parte posterior de aquí, de la cavidad nasal, después del paladar blando. Aquí tenemos esta apertura del tubo de Eustaquio que se extiende hasta el oído medio. ¿Y cuál es la función del tubo de Eustaquio? Es mantener presiones entre la cavidad timpánica y el ambiente externo. Eso es algo que también a veces se pregunta. Detrás de la nasofaringe, que estamos hablando por acá, detrás de la nasofaringe, como ustedes ven aquí, nosotros tenemos el anillo de Walder-Ayer. Walder-Ayer tiene las amígdalas palatinas y tiene las amígdalas de la nasofaringe. Esto aquí, esta área, es lo que llamamos el Walder-Ayer ring. Y tiene también las amígdalas linguales. Y hay debajo en la mucosa, tienen un tejido linfoide asociado a mucosa, que es lo que se llama MALT. Es Mucosa Associated Lymphoid Tissue. También es MALT, lo vamos a ver, por ejemplo, en el intestino. Laringe, es la caja de voz. Se produce sonido porque tenemos cuerdas vocales. Está cercana a la tráquea. La pared de la laringe está hecha de cartílago tiroideo y cricoide y tipo de cartílago hialino y cartílago elástico. ¿Okay? Eso es bien importante porque eso le da el sostén a esa estructura, ese cartílago hialino y elástico. Eso también se tiende a preguntar. Aquí tenemos entonces que se divide en supraglotis, glotis y subglotis. La vemos aquí. Estas son las cuerdas vocales que tenemos aquí. Entonces, más arriba está la epiglotis, la parte cerca de la lengua, y ahí tenemos epitelio escamoso estratificado. Entonces, bajamos la parte faringeal y volvemos a cambiar. Ya aquí tenemos epitelio columnar ciliado hasta llegar aquí a las cuerdas vocales, donde vamos a tener epitelio estratificado escamoso, igual que un poquito en las cuerdas vocales falsas. También hay epitelio estratificado escamoso, y eso es bien importante porque el tumor maligno que dan estas cuerdas vocales, ¿qué tipo de tumor es? Si lo que tenemos es epitelio estratificado escamoso, pues tenemos un squamous cell carcinoma. Así que en las cuerdas vocales, el tumor maligno que se tiene es squamous cell carcinoma. Y lo vemos aquí. Por eso es tan importante pues saber el área, qué tipo de epitelio es. No es que sea un detalle, es que es importante porque eso nos va a determinar qué tipo de tumor maligno vamos a tener. Aquí lo podemos ver, epitelio hacia la izquierda. Miren que estoy señalando el epitelio escamoso,
estratificado de la cuerda vocal. Y aquí también hay un epitelio estratificado escamoso de la cuerda falsa. En la cuerda falsa, aquí hay glándulas seromucosas. En la cuerda verdadera no. En la cuerda verdadera tenemos músculo vocalis y ligamento vocalis. Me imagino que todos estos detalles estarán más en anatomía, pero para que ustedes vean. Pues miren aquí, el ligamento vocalis y el músculo vocalis es lo que tenemos aquí. Mírenlo aquí, ligamento vocalis y músculo vocalis. Toda esa sección donde está la cuerda vocal verdadera es la glotis. Debajo de esa cuerda vocal verdadera es lo que tenemos la subglotis. Hasta llegar al cartílago cricoideo. Entonces, esa subglotis, vemos que ya el epitelio es pseudoestratificado ciliar. ¿Ve? Y luego del cartílago de la subglotis, vamos a tener que la primer cartílago de la tráquea. Acá abajo, miren la flecha. Tampoco es que yo les vaya a poner esta foto para que la marquen para el examen, pero sí tienen que saber la narrativa, qué tipo de epitelio tiene la cuerda vocal verdadera, la falsa, qué tipo de epitelio tiene la subglotis, que en la cuerda falsa pues tenemos glándulas seromusculares, en la cuerda verdadera tenemos este ligamento vocal y el músculo vocalis. Eso forma la glotis. Es decir, que la narrativa sí la deben poder reconocer y ver la foto y ir reconociéndola. Para el examen yo no se lo voy a preguntar directamente de esta forma, pero si uno pone una foto y le dice que esto de la cuerda vocal verdadera, usted tiene que saber que esto es epitelio estratificado escamoso. Ya eso usted lo tiene que saber. ¿Okay? Y llegamos a la tráquea. La tráquea va a tener una mucosa, como vemos aquí, con epitelio columnar pseudoestratificado, ve que hay uno como encima de la otra, y ciliado. Miren qué bonito. Columnar, ciliated cell, respiratory epithelium, pseudoestratificado. También vamos a tener células couplets, mírenlas aquí. Y tenemos las células basales pegaditas a la membrana basal. Miren la membrana basal aquí. Y si la vemos del otro lado, miren la tráquea, el cartílago de la tráquea y la parte de la mucosa. Esto va hacia adentro y está la parte de la serosa hacia afuera. Esta es la parte del lumen de la tráquea. Estos son los cartílagos de hialino. Esto es un anillo de cartílago. Si vemos el diagrama de arriba, ustedes pueden ver el lumen con su epitelio columnar ciliado pseudoestratificado. Entonces podemos ver esta parte en forma de C violeta, que es el cartílago hialino, que abre hacia el esófago. Y esta parte de aquí es la adventicia, la parte de afuera, que ahí vamos a tener tejido adiposo. Y el nervio vago también está en esa parte adventicia. Entonces, miren aquí, está en la parte posterior de la tráquea donde tenemos el músculo traqueal. Es importante ese cartílago hialino en forma de C, esa capa cartilaginosa, porque eso es la estructura. Así que repasando, tenemos que en la parte del lumen tenemos la mucosa ciliada, pseudoestratificada de epitelio columnar o respiratorio epithelium. Luego de la mucosa tenemos la submucosa. Luego tenemos la parte de cartílago, luego la adventicia, que es la parte de afuera, donde tenemos tejido adiposo. Vamos a tener también el nervio vago. Bien, ya hemos hablado sobre la parte de conducción de aire. Vamos a llegar ahora a la parte donde vamos a ver intercambio gaseoso.
entró la nariz, el aire por la nariz, y entonces pasa por aquí, va faringe, laringe, tráquea. Tenemos los rings de cartílago. Lo hemos mencionado tanto que eso siempre se pregunta en el examen. Luego de los cartílagos, esa tráquea se va a dividir en bronquios. Luego de los bronquios mayores, vamos a los bronquiolos, más chiquititos, más chiquititos. Luego los respiratory bronchioles y luego el saco alveolar. Entonces tenemos, como ven, esta es la caja torácica y debajo está aquí el diafragma. Que es otro músculo. Bien, según el segmento del bronquio, va a ser su construcción. Así que aquí tenemos un árbol, un bronquio, empezando por la tráquea, volvemos, el segundo viene los bronquios main stem, luego viene el 3, los bronquios lobales, o sea, va a entrar el lóbulo. Luego viene el 4, que es los bronquios segmentales, luego más chiquito, bronquiolo, luego viene el ducto alveolar y luego el alveolo. Y cada sección pues tiene su estructura. Aquí tenemos también lo mismo que hemos dicho, una forma aquí horizontal para que lo vean. Hasta aquí, hasta estos bronquiolos, hay cartílago. El cartílago va disminuyendo en tamaño y en cantidad hasta los bronquios. Aquí, ya el bronquiolo no hay cartílago. Si usted ve un bronquio sin cartílago, sabemos que es bronquiolo. Pero ya todavía en el segmental, hasta los bronquiolos. Hasta el segmental, hasta el 4 vamos a tener cartílago. Pero ya de los bronquiolos para abajo no hay cartílago. Entonces tenemos, por lo tanto, aquí en los bronquios terminales no hay cartílago. En los bronquiolos respiratorios no hay cartílago. Que ya esto es bien cercano. Esto es una pregunta que siempre se hace. ¿Hasta dónde llegan los cartílagos? Pues hasta acá, hasta los bronchius, segmental bronchius. Aquí tenemos esta foto donde el número 1 es el cartílago. Miren qué bonito. Todo esto es cartílago que estoy señalando. Ay, perdón. Esto es cartílago. Cartílago tiene esa apariencia, como ustedes ven, con su célula y aquí como estos estromas como azuloso, que tiene mucha agua, es y de ese tejido suave, con poca vascularidad. Entonces vamos a tener aquí, luego tenemos el epitelio. Y tenemos aquí también esta parte de glándulas submucosales y esta parte número 2 que está marcando el músculo liso, smooth muscle fiber, que está entre el cartílago y la mucosa. Mírenlo aquí. Todo esto, aquí también se ve músculo liso, miren. Entre el cartílago y la mucosa. Y tenemos la glándula seromucosa que se observa en la lámina propia. Y esta mucosidad, los ductos van hacia el lumen del bronquio. Recordando que el epitelio es pseudo estratificado columnar. Pero esta es una foto que sí deberían estudiar bien porque es algo que ya se les puede preguntar. Cartílago, músculo liso, epitelio columnar pseudoestratificado ciliado, las glándulas submucosales, hasta dónde llegamos con el cartílago, hasta los bronquios segmentales. Esas son cosas muy importantes para nuestra vida futura como médicos porque van a haber asma, vamos a tener medicamentos, todo relacionado a la estructura
de los bronquios. Cuando ya tenemos aquí bronquiolos respiratorios, pues ya el epitelio es cuboidal bajito. Y luego ya llega a los alveolos, lo que tenemos un epitelio escamoso, una sola célula escamosa, tipo 1 alveolar, se llama Squamous Type 1 alveolar epitelio. Entonces aquí tenemos todavía tejido, fibras musculares, así que alrededor, ¿verdad?, de bronquio, fibras elásticas. En este bronquio terminal todavía tenemos estas fibras musculares y fibras elásticas. Por eso muchas veces, si hay vasoconstricción en asma, pues reacciona ese músculo y se da dilatadores para que se dilate y se pueda respirar. Luego que estamos pasando del bronquio terminal, todavía tenemos fibras musculares, miren aquí son las anaranjadas, todavía siguen hasta bastante. Las fibras musculares y elásticas siguen casi hasta los septos del pulmón. Como vean, aquí están marcadas. Esto es importante porque cuando tenemos enfisema, que es que ese alveolo siempre se mantiene abierto, es porque se perdieron esas fibras elásticas. Aquí lo tenemos en forma, miren las fibras elásticas. Y miren aquí el epitelio, este bronco terminal, que es paralelo a este. Y el respiratorio, que ya pues va bajando, lo que se ve son las fibras elásticas. Se usó un tinte especial que se llama Olsein para que tiñan de más azulita esta fibra elástica. Y según vamos bajando el alveolo, va disminuyendo esas fibras de músculo liso. Y cuando aquí ya tenemos hacia abajo, en los bronquiolos terminales, tenemos un epitelio y tenemos unas células que se llaman club cells o clara cells. Aquí no se ven, son difíciles de ver, pero existen y luego las vamos a mencionar. Aquí tenemos bronquiolo en la foto izquierda superior. Tenemos una sección histológica del pulmón, del área donde estamos viendo el bronquiolo terminal. Se divide ese bronquiolo terminal para formarse en bronquiolo respiratorio y del bronquiolo respiratorio a los ductos alveolares. Específicamente una foto como esta, no la vamos a poner, esto es complicado de ver, pero es para que ustedes puedan ahora en la clase observar cómo del bronquiolo terminal pasamos al bronquiolo respiratorio y del bronquiolo respiratorio a los ductos alveolares. Y para que vean en el bronquiolo terminal, pues vamos a tener todavía bundles, pedazos de músculo liso, epitelio, miren el epitelio aquí, con club cells. Estas son las club cells, de que no son tan fáciles de identificar, pero para que ustedes sepan que existen. Aquí es para que ustedes vean los bundles de músculo, el epitelio cuboidal, y como ya a nosotros bajar, pues el músculo liso cada vez es más finitito. Y aquí pues entonces tenemos el epitelio cuboidal simple hasta llegar del ducto alveolar al área de, ve que entonces estamos aquí teniendo epitelio simple cuboidal en toda esta área del bronquiolo respiratorio y terminal. Lo que tenemos es este epitelio cuboidal, porque es medio aplastado, pero no tan aplastadito. Simple porque es una sola capa. Y por ahí al lado también vamos a tener estas llamadas club cells. Y si se mira bien por la parte basal, pues tenemos las células musculares lisas. Lo importante es que en ese bronquiolo respiratorio lo que hay es simple cuboidal ciliated epithelium. Y aquí tenemos, no se asusten, esto es
para nosotros volviendo a repasar y verlo, como nosotros pues vamos a tener aquí el bronquiolo terminal. Aquí tenemos el número 1 con ese bronquiolo terminal es no ciliado y tiene células, las club cells, y ya en ese bronquiolo terminal no hay Goblet cells. Quedan fibras de músculo liso y elástico. Y no hay cartílago, ¿ok? Tampoco hay glándulas. Así que esta sección aquí que explica lo que hay en el bronquiolo terminal es bien importante. Todo esto. En la número 2 tenemos todavía bundles, grupitos de células de músculo liso. Ellos llaman muscle knobs, pero lo importante es que sepan que hay en ese bronquiolo terminal hay todavía músculo liso. Hay nervio parasimpatético que hace que contraiga ese bronquiolo. Por ejemplo, en asma, esas contracciones, como habíamos hablado, es ocasionada por la histamina que se secreta de las mast cells. Se activa el mast cells, se degranula el mast cells, sale la histamina y esa histamina provoca que haya contracción de esos músculos lisos en esos bronquiolos terminales. Y entonces los pacientes van a tener problemas de estridor, porque al haber diferentes áreas de tamaño de ese lumen y pasar el área, produce un ruido, que es lo que llamamos el estridor. También el bronquiolo terminal podemos encontrar algunas fibras elásticas. Luego, al final, ¿verdad? Las paredes de ese bronquiolo terminal podrían tener de vez en cuando unos sacos, que son sacos alveolares. Y ya eso es respirar. Mírenlo aquí los sacos, ese bronquiolo respiratorio. Tenemos fibras elásticas, podemos tener músculo liso y podemos tener como unos saquitos que se están formando, que son pues se van formando como alveolos. Luego los alveolos, nosotros vamos a tener esas células epiteliales tipo 1, se llaman tipo 1, ¿va? Y tipo 2. La tipo 1 son aplastadas, eso lo tienen que saber porque siempre lo preguntan. La tipo 1 son aplastadas y las tipo 2 pues son poligonales. Habíamos mencionado las células Club y Clara. Pues se puede usar intercambiablemente. Club cells es igual que Clara cells. A veces un libro usa más Club cells, en otro Clara cells. Pero se debe usar más bien Club cells. Es el término más adecuado. Estas Club cells son el 80% de la población del epitelio de los bronquiolos terminales. Aquí pues tenemos esta foto para que ustedes vean cómo se ve así como un scanning, que parece una esponja. El bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, los alveolos, ve como una esponja. Entonces los rotitos de la esponja son los alveolos. Y donde está más gruesa, pues viene bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Y estas cositas que parecen como unas pequeñas montañitas en esos bronquiolos terminales son los club cells o clara cells. Parece un dome. Es que parece como una montañita, pero la palabra correcta es un dome shape. ¿Okay? Aquí, esta forma de microscopía electrónica, pues nos está enseñando lo mismo. Este dome, pues estas son las club cells, como se levantan, mírenlo, hacia afuera. Y tiene, es que yo no es que vaya a poner esta foto en el examen, pero para que ustedes vean lo bonito que se ve y la utilidad de un scanning microscope, para nosotros imaginarnos cómo se ve y ver cómo el pulmón. Las células claras no son ciliadas y tienen esa característica de dome shape.
tiene el retículo endoplásmico rugoso, tiene Golgi apparatus. Estas células, club cells o Clara cells, secretan un agente, una lipoproteína, que ayuda a prevenir que se peguen ese bronquiolo, ayuda a que no se peguen las paredes, que no colapse esa pared durante la expiración, sobre todo cuando respiramos. Así es que por eso es importante que estas células secretan esta Surface Active Agent, una lipoproteína que previene el lubinal adhesion. Así que eso es importante saberlo. Y particularmente durante la expiración. Llegamos al alveolo, que habíamos dicho que tiene una célula epitelial aplastada, que es la tipo 1, el neumocito tipo 1, aplastada, y tenemos la tipo 2, que es más así, poligonal, es diferente. Tenemos entonces un septo, el lado del alveolo con la tipo 1 y la tipo 2, y el lumen del capilar con su endotelio. Sí, el endotelio siempre hay que estudiarlo y saberlo, porque son las células que revierten los vasos sanguíneos y son una célula muy activa. Así es que esta foto también a veces ya sí la preguntan, se puede miren la tipo 2, el alveolo tipo 2, estoy a la derecha señalando. Miren que son más grandecitos y con el que describen un polígono, una forma poligonal, y tiene como estas vacuolitas también. Si te dicen que este es el capillary, este es el capilar, pues lo que reviste todo capilar, todo vaso, es un endotelio. Así que estas son las células endoteliales. Y las células tipo 1, pues miren que son más aplastadas, el núcleo es más alargado que la de tipo 2 y no tienen esas vacuolitas. En los alveolos nosotros podemos encontrar macrófagos. Son importantes porque ellos a veces fagocitan alguna hematique sangre, alguna bacteria que llegue, alguna partícula. Así que nosotros podemos tener normalmente macrófagos alveolares. Y vamos a ver la foto de microscopía electrónica, donde decimos que si esto es un capilar alveolar, ¿qué célula reviste el capilar alveolar? El endotelio. Y si nosotros aquí tenemos que decimos que este es el espacio alveolar, el septo, y esta pues es el alveolar tipo 2, que son siempre mucho más grandes. Esta foto como esta que aquí abajo que estoy señalando, pues sí es algo más común. Pero la de microscopía electrónica, pues obviamente eso no se va a estar preguntando de esa forma. Pero aquí sí deben tener una idea de cómo se ve el tipo 2 alveolar. Si decimos que esto es un capilar, pues la célula endotelial. Y a veces el alveolar tipo 1, que no tiene estas vacuolitas y el núcleo es más pequeño. Esto es lo que llamamos la barrera de sangre-aire, donde por un lado nosotros vamos a tener aquí la capilar alveolar, ¿verdad? Donde está revestido por el endotelio. Entonces vamos a tener el alveolo con su célula tipo 1 aplastada y tipo 2 poligonal. Aquí tenemos esta parte de microscopía para ver, miren la parte del capilar alveolar, la sangre aquí, las células rojas. Tenemos aquí la membrana basal, y del lado del capilar tenemos el endotelio, y del lado del septo alveolar, ¿a quién tenemos? A la célula alveolar tipo 1. Y aquí hay intercambio gaseoso, que ustedes tanto van a hablar en fisiología. Vamos a repasar la histología otra vez. Tenemos el lumen del capilar revestido por el endotelio. Tenemos los alveolos, que vamos a tener células alveolares tipo 1, que son más aplastaditas, y tipo 2, alveolar tipo 2, que son más poligonales con sus vacuolitas.
Recordando que el intercambio gaseoso es una difusión pasiva a través de esta barrera de aire, donde consiste de extensiones de alveolo tipo 1, de la membrana basal, sintetizada por las células alveolares tipo 1 y la célula endotelial, y luego hay la célula endotelial del lado del capilar, donde está la sangre. Las células alveolares tipo 2 son bien importantes. Ellas contribuyen indirectamente al intercambio gaseoso porque las tipo 2 secretan surfactan, que es un complejo lípido proteico que baja la tensión superficial del alveolo para evitar que se colapse el alveolo. Es sumamente importante. Habíamos mencionado de que a veces podemos tener alveolo en el espacio alveolar. Se llaman macrófagos en el espacio alveolar, que son macrófagos alveolares. A veces tienen hemosiderina cuando ya son personas mayores o personas que han padecido del corazón y tienen fallo congestivo. Y a veces aumenta la presión hidrostática de esos vasos pulmonares y al aumentar la presión hidrostática sale líquido al alveolo y a veces salen hematíes al alveolo también. Y los macrófagos alveolares fagocitan esas hematíes y se metaboliza la sangre y se convierte en ¿qué? En hemosiderina. Y ustedes, personas que padecen crónicamente de daño cardíaco, como fallo congestivo cardíaco, usted puede ver estos macrófagos alveolares con hemosiderina. Así que nosotros aquí lo que tenemos a veces están en el intersticio y a veces también están en el espacio alveolar. Vamos a ver más de cerca las células alveolar tipo 2 que producen el surfactan. Miren que son más grandes y tiene característicamente en su citoplasma estos cuerpos lamellares. Esto es característico, así que se puede preguntar, porque es algo solamente de ella. Y producen el surfactan, ¿ves? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el espacio alveolar. Aquí tenemos la célula roja, este es el capilar. Aquí tenemos la membrana basal. Esta es una célula alveolar tipo 1 porque es aplastada. Y por acá está la célula tipo 2 donde va a producir el surfactan, que evita que se colapse el alveolo. Y el surfactan tiene 3 componentes principales: fosfolípido, colesterol y surfactant protein. Esto es sumamente importante porque aquí tenemos esta correlación clínica, el Neonatal Respiratory Distress Syndrome o Respiratory Distress Syndrome, RDS, donde un bebé prematuro, pues no hay suficiente surfactant. Entonces, si nace antes de tiempo, al no tener surfactant y tratar de respirar, se colapsan los alveolos. Hay un proceso inflamatorio, se empieza, hay una vasodilatación, vamos a tener una producción de membrana hialina, que es lo que tenemos estos rositas que estoy señalando en la foto de abajo. Esta es membrana hialina, esta es membrana hialina, esta es membrana hialina. Y la membrana hialina es exudado, o sea, lo que se produce, que consta por este proceso inflamatorio, se va a producir una sustancia exudativa que tiene fibrina y proteínas. Entonces, esa fibrina y proteína, llamada membrana hialina, recubre la pared del alveolo y no puede haber intercambio gaseoso. Así que en Respiratory Distress Syndrome va a haber, son bebés prematuros, vamos a tener un fluido, un exudado rico en proteínas y fibrinas que cubre, ¿no? Se llama membrana hialina y hace que se retenga el CO2 y yo no pueda cambiar CO2 por oxígeno y se va a haber una retención de CO2.
A algunos pacientes pues se le da medicamento, se le da surfactant, mucho oxígeno y después pueden ir teniendo una fase proliferativa. En algunos de ellos esa fase llega a fibrosis crónica y como quiera quedan con problemas respiratorios. Así que lo importante es tratar de que el bebé nazca a tiempo, no antes de tiempo. Aquí tenemos una foto macroscópica de esta respiratory distress syndrome. Los pulmones, como ustedes ven, son pulmones como sin aire, bien pesados, no flotan si usted lo echa en agua. En placas va a tener algo bien característico de placa que se llama ground glass ossification, que si lo ve en un viñete y le dice que un bebé prematuro nace, tiene dificultad respiratoria, algunos viven un rato, otros pueden morir dependiendo de la prematurez. Y hoy en día pues se da diferentes medicamentos, le sacan una placa, le dicen a usted que tiene ground glass ossification, pues ya usted debe estar pensando que estamos hablando de un respiratory distress syndrome o una hyaline membrane disease, que también se le llama. Y en la foto aquí microscópica inferior, vemos la flecha que señala la membrana hialina en este alveolo. Y miren la vasodilatación, que ha habido extravasación de esto de Matías. Y aquí tenemos esta mapita conceptual, que tenemos un bebé prematuro. Hay reducción de la síntesis de surfactant. Eso baja en el alveolo, pues no vamos a tener tanto. Aumenta la tensión alveolar superficial, hace que se colapsen o haya atelectasis. Y a la vez, colapso alveolar o atelectasis, vamos a tener una perfusión no pareja. Y en algunos casos, hipoventilación. Y al tener menos oxígeno, vamos a tener hipoxemia y vamos a retener CO2. Al yo estar hipóxico y tener CO2, voy a tener un proceso acidótico. Al yo tener un proceso acidótico, baja pH, eso a su vez hace que me reduzca el poco surfactant que tenga. Se vuelve a reducir y esto se convierte en un ciclo. Esta acidosis también hace que el pulmón produzca vasoconstricción pulmonar. Al tener vasoconstricción voy a tener más hipoperfusión y las células endoteliales se dañan. Y al dañarse van a activarse y a producir sustancias y también que venga plasma con sustancias que produzcan fibrina. Igualmente las células epiteliales alveolares se dañan y esto permite que salgan de la vasculatura proteína, fibrina y células muertas, y eso es lo que forma la fibrina de la membrana hialina. Vamos a mencionar un momento porque lo van a dar con más detalle en fisiología, pero no quiero mencionar que en el sistema respiratorio tenemos circulación pulmonar y bronquial. La circulación pulmonar se compone de arterias pulmonares con un complejo de capilares que van a rodear al alveolo, como ustedes vieron, para que haya ese intercambio gaseoso. En esa circulación pulmonar, la sangre se recoge por los capilares venosos pulmonares que eventualmente forman la vena pulmonar. En la circulación bronquial tenemos las arterias bronquiales que riegan la pared de los bronquios, bronquiolos, el tejido conectivo del pulmón. Bronchial circulation. ¿Qué riega? Esas arterias bronquiales, pues los bronquios, bronquiolos y el tejido conectivo. El sistema autonómico va a estar asociado a las arterias pulmonares. Y ese sistema autonómico es el que inerva los músculos lisos de los vasos sanguíneos, del árbol bronquial y de la mucosa respiratoria que habíamos mencionado anteriormente.
Quiero mencionar un momentito la pleura. La pleura es ese tejido que recubre la pared de las costillas y la pared por fuera del pulmón. La pared que recubre la costilla se llama pleura parietal, que está aquí arriba, mire la foto superior izquierda, y la pared y la pleura que reviste el pulmón es la llamada pleura visceral. Y hay un espacio entre pleura parietal y pleura visceral, y eso se llama la cavidad pleural. Y aquí estos dos pulmones están por encima del diafragma. Miren aquí, como tenemos las costillas, músculo por fuera y revistiéndose adentro, tenemos la pleura parietal, el espacio y la pleura visceral que recubre el pulmón. Eso es mesotelio, mírenlo aquí qué bonito, pleura visceral y la pleura parietal. De esa pleura, de ese mesotelio, podemos tener una contraparte maligna que se llama mesotelioma, esta correlación clínica. Mesotelioma, como ustedes ven aquí en la foto de la izquierda, vemos el pulmón que está como dentro de una caja de tejido blanco. Ese es el mesotelioma de un tumor maligno de mesotelio que se puede ver con glándulas de forma epitelial o de una forma epitelial solamente. Esto está asociado a unas mutaciones germinales. Se ve que quien la tiene se pone en alto riesgo de mesotelioma. Y también se está asociado a tener en contacto con asbesto. Es importante que el gold standard de diagnóstico es microscopía electrónica. ¿Ok? Y en microscopía electrónica usted va a ver estos microcilios largos y flacos, long and slender. Usted histológicamente, macroscópicamente puede ver el pulmón así dentro de este tejido blanco, medio gelatinoso. Histológicamente puede ver un área bifásica donde vemos glándulas y más células más tipo alargadas. Pero para confirmar el diagnóstico es por microscopía electrónica. Últimamente también se utiliza inmunohistoquímica. Y los mesoteliomas tienden a ser carcinoembryogenic antigen negative and keratin positive. Sea embryological antigen negative y keratin positive. Esto es una foto para que usted la vea y podamos hacer una imagen mental más fácil y cuando usted su cadáver pueda, si le secan el pulmón, pues, y si tiene un área, pues traten de ver un pulmón disecado. Es totalmente distinto como ver una autopsia porque ya está muy fijo en formalina. Cuando usted hace una autopsia, pues va a ver ese pulmón que muchas veces rosadito, con unas pequeñas lineecitas más oscuritas, y usted lo toca y es como cuando toca una esponja llena de agua. Son unos órganos preciosos, pero ya está fijado, pues van a ser mucho más gomosos y a lo mejor tiene una decoloración más grisácea. Pero aquí entonces aquí tenemos la tráquea con su cartílago, bronquios principales, bronquios lobares, que todavía tenemos cartílago, pero ya en el segmental dejamos de tener cartílago, bronquios terminales, respiratorio, alveolar, ducto alveolar, saco alveolar, alveolo. Y aquí pues nosotros pues tenemos lo que vamos teniendo, ¿eh? Aquí fibras elásticas tenemos hasta el alveolo. Músculo liso hasta los ductos alveolares. Cartílago hialino hasta el bronquio segmental. Glándula hasta el bronquio segmental. Células ciliadas hasta los bronquios respiratorios. Células goblet hasta los bronquios segmentales. Epitelio todo el tiempo. Así que esto está muy bueno para estudiar y poder relacionar y apuntar. Quiero mencionar esta otra correlación clínica que es fibrosis quística, es una enfermedad genética recesiva por una mutación en el gene
que regula la conductasa transmembranosa. CFTR. Esto siempre también se pregunta, de ahora en adelante siempre vamos a preguntar de fibrosis quística. El resultado de esta mutación es la reducción en secreción de cloruro y aumento de absorción de sodio. Y el lumen de la vía respiratoria tienen poco fluido y esas secreciones de estos pacientes son bien gruesas, thick secretion. Vamos a tener daño en el sistema respiratorio, en el sistema gastrointestinal. Va a haber un clearance mucoso deficiente porque no se produce tanto moco y hay un ciclo crónico de infección, inflamación, daño y se produce este espacio engrandecido que se llama bronquiectasia. Estos pacientes, pues, hay que cuidarlos mucho, darle mucha terapia respiratoria para que se mueva ese muco grueso que tapa estos ductos, que tome mucho líquido. Y evitar que se contamine con infecciones. ¿Cuál de los siguientes representa? Es un hallmark de la lámina propia de la cavidad nasal, que es rico en vasculatura. Por eso hay epictasis. Aquí tenemos un hombre de 28 años, tiene 3 días de infección respiratoria y dice que no puede oler, no perdió el olfato. Pero luego de una semana lo recobra. El epitelio que recubre esta porción del sistema respiratorio temporalmente se afectó. ¿Cuál es ese epitelio? Pues el olfactory region of nasal cavity. Aquí tenemos un bebé nació bajo peso con respiratory distress. El APGAR fue 6. APGAR se usa para ver diferentes formas de movilidad, cómo respira y un score. Y pues sacó 6. Y entonces está usando los músculos accesorios para respirar. Eso que sí que son los músculos más pequeños. Y cuando ya un paciente usa los músculos respiratorios para respirar, eso es que está en un problema respiratorio y se va a cansar próximamente. Así que hubo que intubarlo, darle medicamentos y eso le bajó la presión, le dio hipotensión. En un paciente normal, esta medicación le ayuda a producir una lipoproteína por el retículo endoplástico. ¿De qué célula en particular? ¿Verdad? ¿De qué célula estamos hablando? ¿Y qué estructura de esa célula es la que va a producir esa lipoproteína? Primero, ¿qué célula? Alveolo tipo 2. ¿Y quién la produce? Los laminar bodies. ¿Ok? Así es que esta es la explicación. Tenemos otra vez el mapa conceptual que podemos ir rellenando ahora y buscando los detalles para ir discriminando entre cada parte. Y esto pues nos ayuda pues, a poder ir construyendo ese conocimiento y ahora con sus clases de fisiología y anatomía pues van a poder tener una mejor integración. Muchas gracias y cualquier pregunta pues me pueden escribir.